Congregación Monte de Sión, vemos la necesidad y nos identificamos con ella. La necesidad que debe estar dispuesto un líder a contemplar. La pasión por las almas que andan como ovejas sin pastor. El amor, la misericordia y el perdón. Esto es lo que somos. Congregación Monte de Sión. En el libro de los Hechos, le voy a pedir si fueran tan amables que me acompañen en el libro de los Hechos, el capítulo 16, y nos ponemos en pie honrando la poderosa palabra de Dios para darle lectura y luego entraremos en la explicación de lo que hoy vamos a estar viendo. Siempre Dios tiene una bendición para su pueblo. Su palabra dice que Él galardona a los que lo buscan. Y ustedes, yo sé que todos hemos venido buscando a Dios. ¿Qué Dios tiene para nosotros en este día? En el libro de los Hechos, el capítulo 16, vamos a leer desde el 25. Vamos a comenzar ahí, vamos a leer unos cuantos versículos para ver qué Dios tiene para nosotros. Su palabra poderosa dice así en el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Quiero leer esto otra vez porque aquí está el tema del mensaje. Pero a medianoche, oiga qué hora, a medianoche, orando. A medianoche se supone que uno esté durmiendo, pero aquí dice orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Oh, gloria a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pedro clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya, aleluya. Bendito Dios. Padre, aquí estamos delante de ti una vez más. Tu palabra tiene mucho para decirnos a nosotros. Así que ábrela para nosotros y ayúdanos a recibir la bendición que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Que salgamos consolados, edificados, pero resueltos a vivir lo que vamos a estudiar en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Oh, gloria a Dios. Fíjense lo que hemos leído es una lectura que muchos de nosotros hemos leído, hemos oído y hemos oído predicar mucho de esto, porque hay una pregunta aquí que es de vital y trascendental importancia, y la pregunta es la que hace el carcelero después de que ocurre lo que ocurre, y él pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta, si se le haría a diferentes personas, darían diferentes respuestas, dependiendo de lo que usted crea o de lo que usted haya entendido de la palabra. Pero vamos a ver cuál es la única respuesta. Esa pregunta tiene solamente una respuesta.
y esa es la que vamos a estar viendo. Pero lo que yo quiero que notemos en esta noche, en este día, lo que quiero que notemos es la oración y la adoración que rompen cadenas. Oiga esto, la oración y la adoración que rompen cadenas. Cuando Feli estuvo aquí abriendo el servicio, ustedes se fijaron que él leyó del libro de Josué y dijo que los muros, con el grito por orden de Dios, los muros de Jericó se derribaron. Pero fíjense que vamos a estar viendo algo muy interesante, que la oración y la adoración, los cánticos de adoración y alabanza, también derriban muros y abren puertas y rompen las cadenas. Y no nos debe sorprender esto, porque la palabra de Dios es bien clara cuando dice en el Salmo 22 que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso, cuando entramos aquí, para comenzar nuestro tiempo delante de Dios, fíjense que lo primero que hacemos es orar. Oh, santo. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo primero que hacemos? Oramos y pasamos a un tiempo de alabanza y de adoración. Ay, ay, ay. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Oh, bendito Dios. Porque Dios, dice su palabra, Él se entroniza, Él pone su trono, Él desciende en medio de la alabanza de su pueblo. Y yo no entiendo, alguna gente, ¿sabe lo que hacen? Alguna gente dicen, yo voy para la iglesia, pero yo voy a esperar que pase la alabanza, porque no me gusta la alabanza. Porque vienen a buscar el mensaje, porque el mensaje es la bendición que Dios va a desatar sobre tu vida. Pero si usted lo analiza, usted se da cuenta que hasta cierto modo es un egoísmo. Quiero lo que Dios me va a dar, pero yo no le quiero dar. Porque cuando le alabamos a Dios, lo que estamos haciendo es dándole de nosotros a Dios primero. ¿Qué le estamos dando? Reconocimiento, engrandecemos su nombre, reconocemos su grandeza, su misericordia, su amor. Y entonces, por eso, cuando se hace eso, un pueblo que sabe adorar a Dios, por eso la palabra dice, bienaventurado el pueblo que sabe alabar a Dios. Porque, hermano, miren, no es simplemente adorarlo, es saber adorarlo. En otras palabras, si usted no lo está adorando en espíritu y en verdad, la adoración se va a convertir en ruido solamente. Y en esa adoración de ruido, cuando usted no lo hace conforme a lo que Dios determinó, Dios no va a estar en medio de su pueblo. Entonces, mire lo que ocurre aquí. Vamos a ver qué es lo que está pasando en esto que acabamos de leer. Leímos en el 25 pero, hay un pero ahí, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Óigame, yo estoy aquí arriba y yo comienzo a cantar, no hay manera de que ustedes no oigan lo que yo estoy cantando. Entonces, el hecho de que la palabra de Dios resalte eso, lo ponga en alto relieve y diga que ellos estaban orando y alabando y que los presos los oían, eso tiene una enseñanza. Porque ellos no eran sordos. Entonces, ¿por qué dice que lo oían? Vamos a ver el por qué. Pero yo quiero que usted note aquí, que aquí están ellos a medianoche cantando y los presos los oían. Entonces ellos están presos. Lo que yo quiero que usted entienda es que el apóstol Pablo y Silas están presos, lo han encarcelado. Ahora, ¿por qué están encarcelados? ¿Y cómo es que están orando y cantando una gente que están encarcelados? Pero no solamente están encarcelados. Mire la condición en que estaban. Pablo era un hombre inquieto, era un hombre
de ímpetu, era un hombre indetenible, era un hombre que estaba enamorado de Dios, que amaba a Dios. Y tal era su amor que él no podía estar tranquilo. Y entonces cuando Dios lo llama, le da una encomienda y le dice para qué lo llamó. Le dice: tú eres un instrumento que yo te escogí, para instrumento escogido me eres, para que lleve mi nombre a los gentiles, delante de reyes y delante de mi pueblo Israel. ¿Qué es lo que va a llevar? Mi nombre. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que es mi nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Jesús. El nombre que dijo Pedro, que es el nombre sobre todo nombre, que no hay otro nombre que se haya dado en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, mediante el cual los hombres puedan ser salvos. Él le está diciendo: este es el mensaje que tú le vas a llevar a la gente. Mi nombre, que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, y que en Él hay perdón de pecado. Ese es el mensaje que tú vas a llevar. Aleluya. Este es el mensaje que él va a llevar. Pero que, miren las cosas que hace Dios, lo paradójico de Dios. Porque este hombre, antes de convertirse al cristianismo, era perseguidor de los que llevaban ese nombre. Incluso viajaba a diferentes ciudades para perseguir a todo el que no creía igual que él. Para perseguir a todos los que no eran creyentes como él, a todos los que no guardaban la ley. Y entonces él viajaba para perseguir a los que tenían ese nombre, y lo encarcelaba, y lo maltrataba, y lo atropellaba. Pero Dios lo escoge y le dice: ahora tú estás persiguiendo a mi pueblo porque no ha entendido, tú estás errado, tú estás equivocado. Y dice que Jesús se le apareció y le dijo: ¿por qué, Saulo, por qué me persigue? Y entonces Dios lo dejó ciego, y ahí fue cuando lo manda donde le da la dirección donde debería de ir. Y cuando Dios se le revela a Ananías y le dice: ponle la mano a Pablo, que él está orando, está ciego, y dile que instrumento escogido me es para que lleve mi nombre, el nombre que él perseguía, y las ciudades que visitaba persiguiendo, ahora va a visitar muchas ciudades, pero salvando en el nombre que él está persiguiendo. Paradójico. Pero también les revela algo. Nosotros siempre queremos que Dios nos hable, y la gente anda de lugar en lugar, a veces de iglesia en iglesia, buscando un profeta que le hable, y lo que quiere que le diga: Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te va a usar por las naciones, eso es lo que buscan. Sin embargo, oiga qué es lo que Dios le dice: dile que le voy a mostrar cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. Padecer por causa de mi nombre. Entonces, ¿qué hace Pablo? Llega a varias ciudades, emprende su viaje, y llega a un lugar y dice que el Espíritu le impidió hablar la palabra en ese lugar. Y va a otro lugar, a otra ciudad, y dice que en Asia le impidió hablar. No pudo llegar a ese lugar tampoco. Entonces dice que de noche le dio una visión. Dios le dio una visión y le dice que le mostró un hombre, que decía de pie: Pablo, les rogaba en visión, pasa por Macedonia y ayúdanos. Entonces, como él sabe, entonces dice la palabra, léalo conmigo, capítulo 16, versículo 10, mire cómo dice: cuando vio la visión el apóstol Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Aleluya. Dios, ahora miren esto, entiendan esto. Hay una situación aquí. Dios lo manda a predicar, para eso lo llamó. Y hay ciudades en las que él llega y el Espíritu le prohibió hablar la palabra en esas ciudades. ¿Cómo es eso si tú me estás enviando? Hermano, es que Dios es soberano.
Y tú eres un instrumento. Tú eres el siervo, no eres el Señor. Y Dios dice dónde tú vas a hablar y cuándo tú te vas a callar. Ey, ay, ahora tú vas a hablar y ahora tú te vas a callar. Ay, 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 para que aprenda. Ay, 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 ay. Para que aprendamos, hermano, que Dios, aunque tú tengas un llamado de Dios, Dios es que dice cuándo tú hablas y cuándo tú te callas. Y Pablo era un hombre de discernimiento. Y él discernió que había impedimento ahí porque Dios se lo prohibió. Y él no insistió, se fue a otra ciudad. Cuando iba a otra ciudad, Dios también le impidió llegar a esta ciudad. Porque Dios es soberano. Y Dios está guiando al apóstol Pablo de tal manera, soberanamente, que te quiero mandar a Macedonia. Porque hay necesidades allí que quiero suplir antes de Bitinia, antes de Asia. Ay, yo voy a predicar en Bitinia. Te voy a permitir predicar en Asia. Pero primero quiero que vaya a Macedonia, porque quien determina el tiempo, el cuándo y el cómo, soy yo el que te escogió. Y cuando llega a la ciudad, entonces, llega a la ciudad, dice la palabra, que llega a Filipo, la ciudad de Filipo, una ciudad pertenece a Macedonia. En Filipo, yo no sé si ustedes han oído de Lidia, la vendedora de púrpura. Y aquí pasan tres cosas. Esta mujer era temerosa de Dios, pero le faltaba algo, porque ella era una prosélita judía. Ella estaba guardando la ley, ella estaba sirviendo a Dios a través de la ley, pero como ya Cristo murió, con la muerte de Cristo, la palabra dice que llegó el fin de la ley, porque la gente ahora no se salvaba, la regla cambió. La gente no se salva ahora porque guarde la ley, sino por la fe en Jesucristo, el Salvador del mundo. Ay, 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 ay. Entonces, ¿qué hace? Ay, 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 ay. ¿Qué hace? Ay, bendito, bendito. Entonces, ella era temerosa de Dios. El hombre que le teme a Dios, Dios se le va a revelar. Ella no estaba en lo correcto, ella ya seguía con las tradiciones, los rudimentos de la ley. Y Dios veía que tenía un corazón temeroso. Y Dios le mandó al apóstol Pablo para que les revelara el evangelio de la gracia a través de Jesucristo. Y entonces Pablo lo que llega, lo primero que me gusta, que cuando Pablo llega a Filipo, lo primero que él busca es dónde están las sinagogas. En esa ciudad no había sinagoga. Porque para establecer una sinagoga, según la ley de los judíos, tenían que haber 10 hombres judíos con familia judía, para entonces, en base a ello, establecer una sinagoga. Parece que no habían 10 hombres con familia que siguieran la ley de Dios. Entonces, ¿qué hacían las mujeres o los que querían servirle a Dios? Dice que se iban a orilla del río y ahí oraban a Dios los sábados. Entonces Pablo llega a la ciudad, no hay sinagoga, y lo primero que busca un hombre y una mujer de Dios es dónde está la congregación, dónde está la iglesia donde yo me pueda congregar, dónde están orando, dónde están adorando a mi Dios, cuál es el lugar para yo ir y unirme a ellos en adoración. Y Pablo buscó, y cuando llega encuentra una cantidad de mujeres, santo, ay, 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 no de hombres, de mujeres, que estaban ¿qué? Orando. ¿Qué es lo que hay aquí por la mañana? ¿Qué es lo que hay aquí varias mañanas? ¿Qué es lo que hay aquí orando? Mujeres. Ay, 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 ay. O sea que el mismo espíritu que había allá sigue a través de las edades haciendo que se mantenga la oración, hermano. Entonces cuando Pablo llega a la oración, comenzó a predicarle el evangelio. Y dice la palabra claramente que Lidia estaba allí entre las mujeres. Y dice que ella estaba atenta a lo que Pablo estaba diciendo. Pero ¿qué resulta? La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Pablo le está revelando el evangelio. Ella no lo entiende, pero dice que Dios le abrió el entendimiento. Dios le abrió el corazón para que entendiera el evangelio de la gracia en Jesucristo. Y dice que lo creyó y se fue a su casa. Y fue tan impactada su vida que ya no se fue sola, sino que Pablo y los que andaban con Pablo le dijo: váyanse conmigo. Si verdaderamente ustedes me consideran como una hija de Dios, me consideran digna, vayan conmigo a mi casa, que le quiero hacer una comida. No quiero que se vayan así. Quédense, hospédense en mi casa. Ahora le está rogando, y dice Pablo que nos obligó a quedarse con ella. Ay, 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 ay.
Inmediatamente fue tocada, su corazón fue transformado también. Nos obligó. Hermano, hay gente que tú pasas por su casa o que te invitan, no, que no puedo, y te insisten, y casi te obligan a tú ir a comer en la casa de esa persona. Eso hizo Lidia con Pablo. Entonces Pablo cogió para allá. Cuando llega, miren, fue salva Lidia y su casa. Pero déjame explicarte, no fue salva Lidia y por Lidia se salvaron los demás de la casa. Dice la palabra que se le predicó la palabra a ellos, los que estaban en la casa. Y como Dios estaba en el asunto, creyeron, aceptaron al Señor Jesús y fueron bautizados. Ella y toda su casa. Aquí hay algo interesante donde vamos a llegar. Porque yo sé que usted tiene familia que quiere que Dios lo salve. Esposo, mamá, hermano, primo, hijo. Y usted lo encuentra duro. Pero déjame decirte, no hay un corazón tan duro para Dios que Dios no lo pueda quebrantar. No hay muro que no pueda derribar. No hay cadena en ese corazón que Dios no pueda romper. No hay puerta en la vida de esa persona que Dios no la pueda abrir. Ay. Oh, bendito Dios. Entonces, oiga lo que pasa. Cuando Pablo vuelve a la oración, había una muchacha joven que tenía un espíritu, estaba siendo manipulada por un espíritu de adivinación. Y entonces con adivinación, era una esclava, ella le daba ganancia a sus amos, adivinando supuestamente el futuro de la gente, diciéndole: mira, te va a pasar esto, te va a llegar un paquete, hay unos zapatos, los zapatos vienen, son de color blanco, te llega otro paquete, te llega esto, va a encontrar el hombre que tú estás esperando, la mujer que está esperando, toda esa bobería le dicen. Y entonces con eso se estaban enriqueciendo. Pero esta mujer, y miren esto que es interesante, esta mujer, cuando ve a los apóstoles que van para la oración, ella comienza a caminar detrás de ellos y a vocear, a decir: oigan a estos hombres, préstenle atención, que son hombres de Dios y están predicando el evangelio de Jesucristo. Óigame, lo que estaban diciendo, ¿era verdad o era mentira? ¿Ellos qué estaban haciendo estos hombres? ¿Qué predicaban? El evangelio de Jesucristo. Pero por la voz de quién está saliendo. Por la voz de un demonio, porque ella estaba poseída por un espíritu de adivinación. Entonces lo que te quiero decir, Dios no necesita un espíritu que le anuncie la buena nueva. Él tiene ministros competentes del nuevo pacto. Pero lo que no era que estaban diciendo la verdad, era una verdad para engañar al pueblo. Porque como ella tenía un espíritu de adivinación y la gente creía en ella, y cuando los apóstoles vienen a predicar el evangelio, el diablo siempre quiere meter, quiere detener, quiere obstaculizar que la gente reciba la verdad salvadora. Y entonces cuando ella está diciendo: estos son los hombres de Dios, lo que quería era confundir al pueblo para que se mezcle y ellos crean que la adivinación y el evangelio que predicaba Pablo era lo mismo, que tú podías creer tanto en la divina como en lo que están diciendo los mensajeros de Dios. Y Pablo lo permitió por un día o dos. Pero era un hombre de discernimiento. Hasta el segundo o tercer día dijo: espérate, esto no es de Dios. Tú lo que quieres es confundir a la gente para cuando yo le predique, crean que viene de ti, que es lo mismo creer en la adivinación que creer en el Dios verdadero. Así que le dijo, se volteó a la muchacha y le dijo: a ti te ordeno, espíritu que tenga en ella, sal ahora mismo en el nombre de Jesús. Y el espíritu salió. Y esta mujer que tenía un corazón atado por un demonio, ¿cómo quedó? Libre. La palabra de Dios, del evangelio, la hizo libre en ese momento. Oh, bendito. Pero ¿qué resulta? Como resultado, los amos se enojaron y llevaron a Pablo y a Silas a los tribunales. Se lo llevaron a los magistrados, a los jefes del pueblo, y le dijeron, oiga lo que dijeron: estos hombres judíos están trastornando la ciudad, han alborotado toda la ciudad porque están enseñando cosas que nosotros como romanos no se nos es permitido observar. O sea, lo que ellos están enseñando son cosas ilícitas, contra la ley.
el embuste más grande. Ellos no habían alborotado la ciudad, ellos estaban predicando el evangelio de Jesucristo. ¿Quién había alborotado la ciudad? Realmente, ¿quién era que había alborotado la ciudad? Era la mujer que andaba voceando con un escándalo detrás de ellos. Entonces, como consecuencia, el diablo dice: tú me sacaste el espíritu de la mujer para callar mi voz en esta ciudad. Pues ahora yo a ustedes que vienen de parte de Dios, como yo no puedo sacar el Espíritu Santo que está en ustedes, lo voy a callar metiéndolo en la prisión. Y se creía Satanás que estaba cerrando la boca de Dios, pero él no se está dando cuenta que el propósito precisamente de Dios le había dado en revelación que había un hombre en Macedonia que estaba rogando: pasa por Macedonia y ayúdanos. Y este hombre era el carcelero, de manera que para predicarle a ese carcelero había que había que caer en la prisión. Pero como Pablo no era delincuente, no le iba. Oh, bendito, bendito, bendito. Oh, bendito. No siendo delincuente no lo podían llevar ahí, pero Dios creó una supuesta delincuencia porque era el propósito de Dios, y lo que el diablo quiso dañar, Dios lo convierte en una poderosa bendición para el propósito de su voluntad, porque Dios es soberano. Oh, bendito, bendito. Le agarran a Pablo, no le hacen juicio, no investigan y lo condenan, y le rompen las ropas y le dice: azótenlo, y le dan tremenda golpiza al apóstol Pablo y a Silas. Y le dicen los magistrados: métanlo en la prisión y asegúrense que no se escapen. Pero ¿qué resulta? El carcelero tenía un corazón perverso, tenía un corazón endurecido por el pecado, porque este hombre vio que estos hombres no hicieron nada, no eran culpables, no se les hizo un juicio, no se les mostró las evidencias de su culpabilidad. Sin embargo, lo agarró y lo metió en el calabozo más profundo de la prisión, y no conforme con eso, lo metió en un cepo. Cepo es un lugar en la prisión. El prisionado le meten la mano por dos hoyos y los pies abiertos y lo aprietan para causar dolor mientras tú estás en ese lugar. Y ahora, ¿qué va a pensar si hubiera sido tú, el apóstol Pablo y Silas? ¿Qué te hubiera dicho? ¿Qué te hubiera pensado? Porque no fue que lo metieron preso, dice que lo azotaron. O sea, su cuerpo estaban lacerados, estaban ensangrentados, estaban adoloridos, estaban humillados, estaban avergonzados como delincuentes, siendo justos. ¿Qué hubiera pensado tú? Lo primero que nosotros decimos: pero Señor, ¿y qué es esto? ¿Dónde tú estás? No estoy haciendo tu voluntad. No se supone que tú me defendieras. No se supone que tú hicieras algo por mí. No solamente nos golpearon y nos meten presos, ahora aquí adentro nos tienen en cepo, haciéndonos padecer más, solamente porque estamos obedeciendo tu voluntad. A veces, hermano, la voluntad de Dios te va a costar, te va a doler, va a tener que renunciar a cosas que tú quieres, va a tener que renunciar a lo que tú amas, va a tener que sufrir, va a tener que padecer, va a tener que sufrir vergüenza, humillación, delante de todo, en apariencia, pero delante de aquel tú sigues siendo intachable y sigues siendo justo. Entonces allí en esta prisión, mire cómo dice lo que leímos aquí. Dice aquí: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aleluya. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Mire, en vez, ¿sabe lo que me ministra de esto? Que en vez de murmuración, en vez de queja,
En vez de criticar a Dios, en vez de decirle, ¿por qué tú no buscaste otro método? Dios nunca se equivoca. Dios sabe lo que está haciendo con tu sufrimiento. Dios lo está permitiendo por un propósito. Dios no es infiel. Dios lo que quiere es que en tu dolor tú alcances a otro y llevarse en la gloria. Porque ahí está Pablo y Silas sufriendo. Y entonces, en vez de comenzar a criticar, los presos que están ahí saben que ellos no hicieron nada y la golpiza que le dieron. Y entonces de noche se irrumpe el silencio de la noche, donde aparecen Pablo y Silas orándole a Dios. ¿Qué estarían orando ellos? ¿Cuál sería su oración? Señor, tú no trajiste aquí. Duro, ellos lo estaban oyendo. Señor, tú no trajiste aquí a predicar porque alguien, tú dijiste que estaba rogando porque quería que nosotros lo ayudáramos. ¿Qué está pasando, Señor? Toca el corazón por el cual tú viniste. Cambia, transforma, renueva, vivifica. Úsanos para el propósito que tenemos en este lugar. Orándole a Dios, y los presos están oyendo eso. Y de repente pasan de la oración a decir, bendito. Y comienzan a cantar, tú has sido bueno, bueno es Dios. Y dicen los presos, pero esta gente tan loca, ¿cómo que bueno es Dios con esa golpiza que le dieron, en esa condición que lo tienen? Y comienzan a glorificar a Dios. Y en el dolor, en el sufrimiento, están convirtiendo el dolor y el sufrimiento en honra y gloria para Dios. Porque, porque dice que los presos lo oyeron. ¿Por qué lo dice? Porque ellos están oyendo que no sale murmuración, que no sale crítica, que no sale enojo. Entonces están diciendo, el Dios de esta gente entonces es un Dios poderoso, es un Dios que merece honra, porque ellos en vez de criticarlo en esa situación todavía siguen confiando en Él. Y entonces aquí, cuando dice que mientras cantaban, me gusta lo que dice el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Oh, gloria a Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es lo que rompió las cadenas? ¿Qué fue lo que abrió las puertas? La adoración y la oración a Dios. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Porque Dios se entroniza en la alabanza de su pueblo. Allí estaban aquellos hombres, su cuerpo lacerado, su cuerpo dolido, enfermo de dolor, y están allí, cantando adoración y alabanza al Dios que es bueno, aun cuando a veces nosotros no lo podemos entender. Entonces, hermano, mira, te voy a decir esto. Esta alabanza y esta adoración están logrando el propósito por el cual Dios lo llevó a esa prisión. Ya los presos han oído, todos han oído el testimonio de los hombres que en medio del dolor están glorificando el nombre de Dios. Cuando tú estás pasando por problemas, ¿qué tú haces? ¿Te quejas de Dios? ¿Murmura a Dios? ¿Te enoja con Dios? Acuérdense que el hombre de Dios, que Dios dijo, no hay uno como él, cuando Dios le permitió a Satanás que le quitara todos los bienes que tenía, incluyendo que le matara a todos los hijos, cuando se lo dijeron, en vez de decir, Señor, ¿qué tú has hecho? Dice que se rapó la cabeza, se vistió de cilicio, se postró delante de Dios y adoró a Dios y dijo, bendito siga siendo el nombre de Dios. Oh, bendito, bendito. Oh, bendito. ¿Puedes tú adorar a Dios así? Cuando las cosas van bien es fácil adorar. Cuando van contrario a lo que usted espera,
Tú esperabas que te sanara hoy, yo te voy a sanar mañana. Ay, tú te pones a quejarte, a criticar a Dios. Cuando la puerta del trabajo no se abre, cuando estás pasando problemas con tu hijo, cuando estás pasando problemas con el landlord, cuando tú no puedes descansar porque te están importunando, porque el dolor no te deja dormir. ¿Qué tú haces a medianoche? Te tiras de rodillas a clamar a Dios y a decirle: gracias, Señor, porque tengo dolor, pero por lo menos estoy vivo. Gracias porque tú puedes quitar esta enfermedad. Gracias porque tú eres mi sanador. Gracias porque tú no me das la fuerza para tolerarla. Gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque me va a llevar al lugar que tú dijiste que llegaré. Gracias, Señor. ¿Y qué hace Dios? Cuando tú haces eso, dice que repentinamente. ¿Qué hubo? Dice que hubo repentinamente. Dice aquí: hubo un terremoto. Ay, ay, ay. La oración y la adoración provocan la presencia poderosa de tu Dios. Ay, 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 ay. Tú quieres que ay, 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 ay. Tú quieres que se abra esa puerta. Tú quieres que se vaya esa enfermedad. Tú quieres que se rompa la cadena de tu hijo, de tu esposo, de ese que tú estás orando, que tiene un corazón endurecido. Órale a Dios y adóralo en medio de tu tormenta, en medio de tu problema. Adóralo, 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 adóralo. Porque cuando tú lo adoras, ay, 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 el diablo no resiste eso, porque él te está afligiendo para que tú maldigas a Dios. Pero cuando tú haces lo contrario, entonces tú provocas que Dios descienda y ve, ay, 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 y rompa tus cadenas y abra las puertas que están cerradas y quite lo que te está deteniendo y paralizando. Oh, bendito, bendito, bendito. Ay, 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 ay. No sea como los ingratos. No te quejes de Dios, no murmures. El pueblo de Israel tenía una promesa de una tierra prometida, pero cuando le faltaba agua, cuando le faltaba comida, cuando no veían las cosas como ellos esperaban, inmediatamente comenzaban a murmurar a Dios. Comenzaban a murmurar, y Dios le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo no me creerá? ¿Hasta cuándo seguirán murmurándome? A Dios no le agrada la murmuración. Así que en medio de tu situación, no lo murmures, no te quejes. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Pero ¿y cómo lo adoro? ¿Y cómo lo adoro? Bueno, pregúntale a Pablo y a Silas. Pregúntale. Mándale un mensaje y pregúntale: ¿cómo pudieron ellos? Eso no es humano. Incluso el proverbio dice: como el que pone jabón, vinagre en el jabón. ¿Sabe lo que hace el vinagre? Cuando usted lo echa en el jabón, en la lavaza, ¿sabe lo que hace? Lo corta, anula el efecto del jabón. Y la palabra dice: como el que pone vinagre en el jabón. O como el que se quita la ropa en el invierno. Así es el que canta canciones al corazón triste. Parece contradictorio que aquí estos están cantando con un corazón triste. Lo que pasa es, que tu gozo, que tu estado emocional de alegría, de felicidad, no es circunstancial. No lo determina tu circunstancia, no lo determina tu entorno, no lo determina si todo te está yendo bien. Lo determina el Dios que dijo lo que tú eres. En medio de la tormenta, tú puedes adorarlo porque Él está contigo como poderoso gigante. Oh, bendito, bendito, bendito. Él está contigo. Entonces así se le puede cantar a Dios. Cuando usted entiende el propósito de Dios. ¿Sabe que por qué Pablo cantaba? ¿Sabe por qué Silas cantaba? Porque él sabía que él había sido llamado a predicar. Y le dijo: y es necesario que sepa cuánto ha de padecer por mi nombre. Él dijo: tú me lo anunciaste. Pues mira, se está cumpliendo en mí. Yo te doy gracias porque lo que tú prometes lo cumples. Aunque me esté doliendo, quiere decir que tú eres bueno, Señor. Y él sabía que estaba caminando en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que se necesita para que Dios reciba tu adoración? ¿Qué es lo que se necesita para que Dios responda a tu oración? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se necesita? Porque muchos dicen: órale a Dios, preséntale a Dios tu problema y Dios te la va a responder. Sí, es verdad, pero hay una condición que se necesita, y es que lo que hizo Pablo, porque él fue a Macedonia, él no fue con un viaje
viaje de turista. Él no fue porque él le pareció bien. Él fue porque Dios les reveló en visión: ve a Macedonia. Y entonces él está en Macedonia obedeciendo la voluntad de Dios. Y el sufrimiento es porque está obedeciendo la voluntad de Dios. Cuando tú sufres porque estás haciendo la voluntad de Dios, entonces tú no quejas, tú no criticas, tú no murmuras a Dios, sino que tú glorificas el nombre de Dios. Pero pero tú tienes que entender el propósito de Dios en tu vida. Si tú no lo entiendes, ahí esto, Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y qué está pasando esto? Y yo no entiendo esto. Bueno, pues entiéndelo, porque cuando lo entiendas, aunque lo que cause el dolor, tú vas a decir: te bendigo, Señor, y te doy gracias. Entonces, este corazón endurecido, hermano, ¿por qué el carcelero tenía un corazón endurecido? Porque él vio que lo azotaron, lo metieron preso injustamente, lo golpearon y entonces le encargan que lo meta en la prisión. Pues él no se conformó. Él, con toda esa golpiza que le dieron, lo puso en un cepo dentro de un calabozo donde no había manera de salir. El calabozo era suficiente, ellos no necesitaban ya el cepo, pero dentro de la prisión le ponen el cepo para mostrar, para hacerlo padecer más. Entonces miren por qué este hombre tenía el corazón endurecido, porque viendo que esta gente estaban sufriendo por causa injusta, se fue a sus labores cotidianas, siguió trabajando como si nada estuviera pasando y finalmente se echó a dormir y se durmió. ¿Usted cree que usted podría dormir con una conciencia tranquila viendo que usted fue golpeado a alguien injustamente y usted contribuyó a agravar su problema metiéndole en un cepo? Pero este corazón tan duro, Dios, con el testimonio de Pablo y Silas, con su alabanza y su adoración en medio del dolor, no estaban maldiciendo al carcelero, no estaban maldiciendo a los que lo golpearon, sino que estaban dando gloria y honra a Dios, porque aunque estaban presos, físicamente detenidos, su boca no estaba detenida, y el testimonio que salía adorando y cantando a Dios era el evangelio más poderoso que se puede predicar, porque estaban predicando con sus vidas, y el carcelero está oyendo eso. Entonces oiga esto: a dos que están libres, Dios lo mete en la prisión, porque había uno en la prisión, el carcelero, que estaba supuestamente libre, pero estaba encadenado en el pecado. Entonces Dios lo metió preso a ellos, para libertar la verdadera libertad de la salvación al que estaba cautivo del pecado. Por eso es que cuando él se va a matar, Pablo dice: no te me haga daño, porque todos estamos aquí. No. En otras palabras, yo vine a cumplir un propósito contigo. Tú no te puedes morir, porque si tú te matas sin el Señor, ya tú sabes el destino que te espera. Entonces fue cuando él entendió, se postró porque vino un terremoto que sacudió aquello, vino el poder de Dios y se movió en aquel lugar. El lugar de los cimientos temblaron, aquello se abrió las puertas, no tuvieron que quitar cadenas, las cadenas de los presos se cayeron, y entonces el carcelero dijo: si esta gente se van, mi vida no vale nada, me van a matar. Así que cogió la espada para matarse, y Pablo le gritó: no te haga nada, que todos estamos aquí. Y entonces él se detuvo y llegó donde Pablo, y temblando se postró a los pies de Pablo, porque reconoció al Mesías que Pablo estaba proclamando. Y por eso es que le dice: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y ahí la respuesta es: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser salvo? Creer. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesús. Y entonces dice que él cogió, él creyó y llevó a Pablo esa misma noche a su casa. Entonces el hombre endurecido, que no le dio dolor ni pena, dice que lavó las heridas de Pablo y de Silas, y esa misma noche le preparó un banquete para comer. Aleluya. Oh, bendito, bendito, bendito. ¿Qué aprendemos, hermano, de esto? ¿Cuál es la lección? No importa cuán difícil tú veas tu situación. No importa
cuán imposible tú ves ese corazón, cuán duro tú lo veas. Ay, que yo tengo tanto tiempo diciéndole, predicándole, y ni para allá mira. Ay, que esta enfermedad, tanto tiempo que tengo. Ay, que buscando trabajo tanto tiempo y no consigo un buen trabajo. Ay, que queriendo un hijo y no consigo el hijo, no salgo embarazada. Ay, que buscando un esposo, una esposa. No importa lo que tú estés pasando. ¿Sabe qué? Lo que te va a abrir las puertas, que va a hacer que las puertas se abran, que las cadenas se rompan, es que tú no critiques a Dios, no lo murmures, sino que en medio de tu dolor tú reconozcas el poder soberano de Dios y entienda que el único que puede sacarte de la aflicción no es la crítica y la queja contra Dios, sino que cuando tú no entiendas, tú le digas: Señor, no sé lo que está pasando, no le hallo explicación, no lo puedo definir, pero una cosa sé, que el que me llamó va a cumplir su propósito en mi vida. Así es que sea hoy o mañana, yo levanto mi mano, te bendigo, te adoro, te alabo, te doy gracias porque no tengo ese hijo todavía, pero yo sé que llegará. Te doy gracias por ese esposo que no está, pero yo sé que llegará. Te doy gracias porque ese que familiar mío, mi esposo, mi papá, que está haciendo duro aparentemente, tú vas a producir algo para tocar su corazón y lo va a quebrantar delante de ti y Él te va a servir junto conmigo. Te doy gracias, Señor. Y ahora que, como no ha llegado, pero como es a ti que te he orado, te voy a alabar en gratitud por lo que yo sé que tú vas a hacer en mi vida antes de que lo haga. Oh, bendito, bendito, bendito. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios va a descender y te va a librar y va a responder tu oración y tu adoración. Ponte de pie. Aleluya. 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 Si hay alguien aquí que siente que Dios no lo ha escuchado, que Dios no le ha respondido, que no entiende lo que está pasando en tu vida, piensa en esto que Dios te ha dicho hoy, hermano. Pablo no era diferente a ti, a mí. Era un simple humano. Sin embargo, adoró a Dios en medio de esa paliza que le dieron. Y no fue eso. La vida de Pablo está llena de tribulación, aflicción, pero Pablo nunca desmayó. Así es que lo que quiero decirte es: si tú has estado esperando y no ha llegado, te voy a dar la clave, lo que hemos estudiado hoy. Órale a Dios, ahí en tu asiento ahora, órale a Dios. Pide lo que tú estás diciéndole. Y levanta esa mano en adoración y dile: te doy gracias, Señor, porque sacaste a mi hijo de la prisión. Te doy gracias porque tocaste el corazón. Tocaste el corazón de mi esposo, de mi papá, de mi hermano, de ese ser querido que yo llevo tanto tiempo orándote por él. Te doy gracias porque lo imposible que yo no veía, ya lo veo hecho realidad, porque no me quejo más. No murmuro más contra ti, sino que te alabo y te bendigo, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Congregación Monte de Sión te invita a que formes parte de nuestros servicios. Domingo, culto de alabanza y adoración, 11:30 de la mañana. Martes, estudios bíblicos, 7 de la noche. Jueves, círculo de oración, 7 de la noche. Estamos ubicados en el 2807 White Plain Road, Bronx, New York, 10467. Suscríbete, dale like y activa la campanita para que seas de los primeros en recibir esta palabra que transformará tu vida. Esto es lo que somos. Congregación Monte de Sión.